Imagina, por un momento, un mundo donde el invierno no termina. Un mundo donde los amaneceres llegan tarde y las noches se extienden durante interminables horas de oscuridad. Donde el viento recorre llanuras inmensas sin encontrar obstáculos, y la nieve cubre la tierra con un manto que permanece intacto durante meses enteros. Un mundo donde el frío no es simplemente una estación, sino una forma de existir. Este es el mundo al que vamos a viajar juntos, con calma, paso a paso, hacia un tiempo tan remoto que apenas podemos imaginarlo. Un tiempo en el que nuestros antepasados miraban el mismo cielo que nosotros miramos hoy, pero veían constelaciones ligeramente diferentes, porque incluso las estrellas han cambiado su posición a lo largo de los milenios. Hace aproximadamente 30.000 años, la Tierra atravesaba uno de los periodos más fríos de su historia reciente. Los geólogos y paleoclimatólogos lo llaman el último máximo glacial, aunque nosotros podemos pensarlo simplemente como el corazón de la última gran edad de hielo. Era una época en la que enormes masas de hielo cubrían buena parte de Europa y América del Norte, en la que el nivel del mar era mucho más bajo que el actual, y en la que los paisajes que hoy conocemos como bosques templados o praderas verdes eran entonces extensiones heladas, tundras inmensas. Estepas barridas por vientos que arrastraban cristales de hielo. Y sin embargo, en medio de ese frío extraordinario, los seres humanos no solo sobrevivían. Vivían. Formaban familias, cuidaban de sus mayores, enseñaban a sus hijos, creaban herramientas, pintaban en las paredes de las cuevas, y cada noche, de alguna manera, encontraban la forma de dormir. Dormir. Algo tan sencillo para nosotros, que simplemente ajustamos el termostato, nos cubrimos con una manta suave y cerramos los ojos. Pero para ellos, para aquellos humanos que habitaban las estepas de lo que hoy es Europa Central, Siberia o las llanuras que se extendían donde ahora está el Canal de la Mancha, dormir era un acto de supervivencia. Cada noche representaba un desafío silencioso contra el frío, y cada amanecer era una pequeña victoria. Este documental trata precisamente de eso. De cómo dormían los humanos en la Edad de Hielo. De los refugios que construían, de las pieles que los abrigaban, del fuego que mantenían encendido durante las largas noches, de las estrategias colectivas que desarrollaron para compartir el calor de sus cuerpos y proteger a los más vulnerables del grupo. Pero antes de adentrarnos en esos detalles, antes de explorar las casas de huesos de mamut o los refugios semisubterráneos, necesitamos comprender el escenario. Necesitamos sentir, aunque sea levemente, el aliento del frío. La Europa de hace 30.000 años era un lugar muy diferente al que conocemos. Las islas británicas estaban unidas al continente por una vasta extensión de tierra llamada Doggerland, que hoy yace bajo las aguas del Mar del Norte. Los Alpes estaban cubiertos por glaciares que descendían hasta los valles, y grandes extensiones de lo que ahora son Alemania, Polonia y Ucrania formaban parte de lo que los científicos llaman la estepa del mamut. La estepa del mamut. El nombre evoca inmediatamente la imagen de esas criaturas majestuosas, los mamuts lanudos, que vagaban en manadas por aquellas llanuras interminables. Pero la estepa era mucho más que el hogar de los mamuts. Era un ecosistema complejo, sorprendentemente rico en vida a pesar del frío. Bisontes de gran tamaño, rinocerontes lanudos, caballos salvajes, renos en enormes manadas que migraban siguiendo el ritmo de las estaciones, lobos que los seguían, y también los humanos, que habían aprendido a formar parte de ese equilibrio delicado. El clima de aquella época era extremo, sí, pero también era relativamente estable dentro de su severidad. Los inviernos podían alcanzar temperaturas de 40 grados bajo cero en las regiones más continentales, especialmente en las noches despejadas cuando el cielo se llenaba de estrellas y el frío descendía desde el firmamento como una presencia casi tangible. Los veranos, por su parte, eran breves pero intensos, con días largos en los que el sol apenas se ponía en las latitudes más septentrionales, y la estepa florecía brevemente con hierbas y flores que alimentaban a las grandes manadas de herbívoros. Los humanos que habitaban este mundo pertenecían a nuestra misma especie. Eran Homo sapiens, anatómicamente idénticos a nosotros,
con cerebros del mismo tamaño, con las mismas capacidades para el lenguaje, el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo. Si uno de ellos naciera hoy, podría aprender a leer, a usar un teléfono, a conducir un automóvil. Eran, en todos los sentidos importantes, nosotros. Solo que vivían en circunstancias radicalmente diferentes. Durante miles de años, estos humanos habían ido desarrollando una cultura material extraordinariamente sofisticada para enfrentar los desafíos del frío. Conocían íntimamente el comportamiento de los animales que cazaban, sabían leer el clima observando las nubes y el viento, entendían las propiedades de diferentes tipos de piedra para fabricar herramientas. Y habían aprendido a trabajar las pieles de los animales para convertirlas en abrigo, en cobijo, en hogar. El fuego, por supuesto, era central en sus vidas. El dominio del fuego es mucho más antiguo que la edad de hielo, se remonta a cientos de miles de años atrás, pero fue durante los periodos glaciales cuando el fuego pasó de ser una herramienta útil a convertirse en algo absolutamente esencial. Sin fuego, la supervivencia en las estepas heladas habría sido simplemente imposible. El fuego proporcionaba calor, luz en las noches interminables, protección contra los depredadores, y también era el centro alrededor del cual se organizaba la vida social del grupo. Junto al fuego se cocinaban los alimentos, se reparaban las herramientas, se contaban historias, se transmitían conocimientos de una generación a la siguiente. Y junto al fuego, cuando las brasas comenzaban a apagarse lentamente y el sueño llegaba, los humanos de la edad de hielo cerraban los ojos y se abandonaban al descanso. Pero el fuego solo no era suficiente. El frío de aquellas noches era demasiado intenso para que una simple hoguera bastara. Los humanos del Paleolítico desarrollaron todo un repertorio de estrategias para dormir sin morir congelados, y esas estrategias son precisamente lo que iremos explorando a lo largo de este documental. Veremos cómo elegían los lugares donde establecer sus campamentos, buscando siempre la protección natural del terreno. Conoceremos los refugios que construían, algunos tan ingeniosos que siguen asombrando a los arqueólogos que los estudian hoy. Entenderemos el papel de las pieles, no solo como vestimenta, sino como elementos arquitectónicos fundamentales para el aislamiento térmico. Y descubriremos cómo el sueño mismo, como actividad fisiológica, puede haber sido diferente para aquellos humanos que vivían en ritmos dictados por la naturaleza y no por relojes artificiales. Todo eso vendrá después, con calma, poco a poco. Por ahora, basta con que nos situemos en ese tiempo y en ese lugar. Basta con que sintamos la inmensidad de aquellas estepas bajo el cielo estrellado, el sonido del viento moviendo las hierbas secas, el olor del humo de una hoguera en la distancia. Basta con que imaginemos a un pequeño grupo de humanos, quizás una familia extendida de 15 o 20 personas, regresando a su campamento después de un día de caza o recolección, preparándose para otra noche bajo el frío infinito. El sol se pone temprano en invierno, y la luz dorada del atardecer tiñe la nieve de tonos rosados y violetas antes de dar paso a la oscuridad. Las estrellas comienzan a aparecer, una a una, y luego en multitudes, hasta que el cielo entero se convierte en un manto luminoso. No hay contaminación lumínica, no hay ciudades en el horizonte, solo la bóveda celeste en toda su magnificencia y, debajo, la tierra helada donde los humanos han aprendido a hacer su hogar. En algún lugar de esa estepa, protegido del viento por una colina o por los restos de una estructura de huesos y pieles, un fuego arde con llamas bajas y constantes. Alrededor, cuerpos envueltos en pieles de reno y de bisonte se acurrucan juntos, compartiendo el calor, protegiendo a los niños en el centro del grupo, manteniendo a los más ancianos cerca del fuego. El frío está ahí, siempre presente, rodeándolos, esperando cualquier descuido. Pero los humanos saben lo que hacen. Han aprendido de sus padres, que aprendieron de los suyos, en una cadena de conocimiento que se extiende hacia atrás durante generaciones innumerables. Y así, en medio del frío más intenso que nuestra especie ha conocido, duermen. Descansan. Sueñan, quizás, con las cacerías del día siguiente, con los paisajes familiares de su territorio, con los rostros de aquellos que aman. Y al amanecer, cuando el sol vuelve a asomarse sobre el horizonte blanco, despiertan una vez más, vivos, listos para otro día en la edad de hielo. Esto es solo el comienzo de nuestro viaje. En los capítulos que siguen, iremos desentrañando los secretos de cómo lo lograban, cómo convertían el frío de enemigo mortal en un desafío manejable,
cómo transformaban la estepa helada en un hogar. Pero por ahora, dejemos que esta imagen nos acompañe. Un grupo de humanos durmiendo bajo las estrellas de hace 30.000 años, envueltos en pieles, protegidos por el fuego, unidos por lazos de familia y comunidad que el frío no podía romper. El aliento del frío los rodeaba, pero no los vencía. Nunca los venció. Hay algo en la Tierra que los humanos de la Edad de Hielo comprendieron muy temprano, algo que nosotros, rodeados de calefacción central y paredes aisladas, hemos olvidado casi por completo. La Tierra, incluso cuando su superficie está cubierta de nieve y hielo, conserva una temperatura relativamente estable a poca profundidad. Basta descender medio metro, a veces menos, para encontrar un refugio contra los vientos más crueles y las noches más heladas. Este conocimiento, tan simple y a la vez tan fundamental, guió muchas de las decisiones que aquellos humanos tomaban cuando buscaban un lugar donde establecerse, donde pasar las semanas más duras del invierno, donde dormir noche tras noche mientras el mundo exterior se sumergía en temperaturas que habrían resultado letales sin protección. Los refugios semisubterráneos fueron una de las respuestas más elegantes que nuestra especie encontró al desafío del frío extremo. No eran construcciones elaboradas en el sentido moderno de la palabra, no requerían materiales importados ni técnicas especializadas que solo unos pocos dominaran. Eran, más bien, el resultado de observar la naturaleza con atención y de aplicar ese conocimiento con paciencia y cuidado. Para construir uno de estos refugios, el primer paso era encontrar el lugar adecuado. Y la elección del lugar era, quizás, la decisión más importante de todas. Los humanos del Paleolítico buscaban terrenos que ofrecieran protección natural contra el viento, que era el enemigo más persistente en las estepas abiertas. Una ladera orientada hacia el sur, que recibiera la mayor cantidad posible de luz solar durante las horas del día. Una depresión natural en el terreno que pudiera ser aprovechada para reducir el trabajo de excavación. La cercanía a una fuente de agua que no se congelara por completo, o al menos que permitiera acceder al líquido rompiendo una capa de hielo no demasiado gruesa. Una vez encontrado el lugar, comenzaba el trabajo de preparar el suelo. Con herramientas de piedra y hueso, con las manos cuando era necesario, los miembros del grupo excavaban una depresión en la tierra. No muy profunda, generalmente entre medio metro y 1 metro, lo suficiente para que quienes se refugiaran en ella quedaran parcialmente por debajo del nivel del suelo, protegidos del viento que barría la superficie de la estepa. El suelo excavado no se desperdiciaba. Se acumulaba alrededor del perímetro de la depresión, formando un pequeño muro de tierra que añadía protección adicional y que servía como base para las estructuras que vendrían después. Este anillo de tierra, combinado con la profundidad del refugio, creaba un microclima notablemente diferente del exterior. Incluso antes de añadir techos de pieles o encender fuegos en el interior, la temperatura dentro de la depresión era varios grados más alta que en la superficie abierta. Los arqueólogos han encontrado evidencia de estos refugios semisubterráneos en numerosos sitios a lo largo de Europa y Asia. Algunos de los más conocidos se encuentran en las llanuras de lo que hoy es Ucrania y Rusia, donde las condiciones del suelo han permitido una preservación excepcional de los restos. Pero refugios similares existieron en muchas otras regiones, adaptados siempre a las condiciones locales, a los materiales disponibles, a las tradiciones particulares de cada grupo humano. La forma de estos refugios variaba. Algunos eran aproximadamente circulares, con un diámetro de 3 o 4 metros, suficiente para albergar a una familia nuclear o a un pequeño grupo de personas estrechamente relacionadas. Otros eran más alargados, ovalados, capaces de acomodar a grupos más grandes. La forma circular tenía ventajas térmicas evidentes, ya que minimizaba la superficie expuesta al frío en relación con el volumen interior, pero la forma alargada permitía una mejor organización del espacio cuando el grupo era numeroso. En el centro del refugio, o ligeramente desplazado hacia uno de los lados, se encontraba el hogar. El lugar del fuego. Este era el corazón de todo el espacio, el punto alrededor del cual se organizaba la vida durante las horas de vigilia y el sueño. El hogar no era simplemente un montón de leña encendida, sino una estructura cuidadosamente preparada. A menudo estaba delimitado por piedras que servían para contener las brasas y para irradiar calor durante más tiempo una vez que las llamas se apagaban. Debajo del fuego, a veces, se excavaba un pequeño pozo que mejoraba la circulación del aire y permitía una combustión más eficiente.
El humo del fuego era un problema que requería solución. En un refugio cerrado, el humo podía acumularse rápidamente y hacer el espacio inhabitable. Los humanos del Paleolítico desarrollaron varias estrategias para manejar esto. En algunos casos, dejaban una abertura en la parte superior del techo, una especie de chimenea primitiva que permitía la salida del humo. En otros, el techo se diseñaba con una inclinación que guiaba el humo hacia los bordes del refugio, donde podía escapar por los espacios entre las pieles o los materiales que formaban las paredes. La posición del hogar también se calculaba en relación con los vientos predominantes, de manera que las corrientes de aire ayudaran a extraer el humo en lugar de empujarlo hacia el interior. Sobre la depresión excavada y el anillo de tierra que la rodeaba, se levantaba la estructura del techo. Y aquí es donde los materiales disponibles determinaban en gran medida la forma final del refugio. En regiones donde había árboles, aunque fueran escasos, se utilizaban ramas y troncos para crear un armazón cónico o semiesférico que luego se cubría con pieles. Pero en las estepas más abiertas, donde los árboles eran extremadamente raros, los humanos recurrieron a un material que abundaba en su entorno: los huesos de los grandes animales que cazaban. Los huesos de mamut, en particular, fueron un recurso de construcción extraordinario. El fémur de un mamut adulto podía medir más de 1 metro de longitud y pesar decenas de kilogramos. Las costillas eran largas y curvadas, perfectas para formar arcos que sostuvieran un techo. Los cráneos masivos, con sus cuencas oculares y sus cavidades nasales, podían servir como elementos estructurales o como anclas para sujetar las pieles que cubrían el refugio. Las defensas, esos colmillos curvados que podían alcanzar varios metros de longitud, se utilizaban a veces como vigas principales, clavadas en el suelo por un extremo y unidas en el centro para formar una estructura estable. Las casas de huesos de mamut son quizás los refugios más impresionantes que han llegado hasta nosotros desde aquella época. Los arqueólogos han encontrado varias de estas estructuras en las llanuras de Europa del Este, algunas de ellas conservadas con un detalle asombroso. Una de las más conocidas, descubierta cerca de la ciudad de Mezirich en Ucrania, estaba construida con los huesos de al menos 95 mamuts diferentes. El tiempo y el esfuerzo necesarios para acumular tal cantidad de material hablan de una planificación a largo plazo, de un conocimiento profundo del territorio y de una inversión colectiva que beneficiaba a todo el grupo. No debemos imaginar que estos refugios se construían de una sola vez, en un esfuerzo concentrado. Más probablemente, eran el resultado de generaciones de uso y mejora gradual. Un grupo podía establecerse en un lugar favorable y comenzar con un refugio modesto. Con el paso de los años, a medida que cazaban mamuts y otros animales grandes, iban añadiendo huesos a la estructura, reforzándola, ampliándola. Los hijos crecían viendo cómo sus padres mantenían y mejoraban el refugio, y aprendían las técnicas necesarias para hacer lo mismo. Cuando esos hijos tenían a su vez descendencia, el refugio había crecido hasta convertirse en una estructura impresionante, un verdadero hogar que encarnaba el trabajo acumulado de múltiples generaciones. El interior de estos refugios era sorprendentemente acogedor. Las pieles que cubrían las paredes y el techo no solo bloqueaban el viento, sino que añadían una capa de aislamiento que retenía el calor generado por el fuego y por los propios cuerpos de los ocupantes. El suelo se cubría también con pieles, creando una superficie suave y cálida donde sentarse, trabajar y dormir. En algunos refugios, los arqueólogos han encontrado evidencia de áreas diferenciadas: zonas para cocinar, zonas para fabricar herramientas, zonas para descansar. Esta organización del espacio sugiere una vida doméstica compleja y ordenada, no muy diferente en esencia de la nuestra. Cuando llegaba la hora de dormir, los habitantes del refugio se disponían alrededor del hogar. Las posiciones no eran aleatorias. Los más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos, ocupaban los lugares más protegidos, más cerca del fuego, rodeados por los cuerpos de los adultos que les proporcionaban calor adicional. Los adultos más fuertes dormían en las posiciones exteriores, formando una barrera viva contra el frío que se filtraba por los bordes del refugio. Las pieles que servían como mantas eran generosamente compartidas. Una piel de bisonte o de oso podía cubrir a varias personas a la vez, y el calor corporal de todos ellos se combinaba para crear un microambiente sorprendentemente templado. Dormir juntos, muy cerca unos de otros, no era solo una cuestión de afecto o de costumbre social,
aunque sin duda también lo era. Era una estrategia de supervivencia, una técnica perfeccionada a lo largo de miles de años para conservar el calor durante las largas noches de invierno. El fuego, mientras tanto, se mantenía encendido. Alguien del grupo, generalmente en turnos que probablemente seguían un orden establecido, permanecía despierto o en un estado de somnolencia ligera, atento a las llamas, añadiendo combustible cuando era necesario. El fuego no debía apagarse por completo durante la noche, porque volver a encenderlo en la oscuridad y el frío habría sido difícil y peligroso. Pero tampoco necesitaba arder con fuerza. Unas brasas constantes, alimentadas de vez en cuando con pequeños trozos de madera o hueso seco, bastaban para mantener el refugio a una temperatura tolerable. Así transcurrían las noches en la Edad de Hielo. En refugios excavados parcialmente en la tierra, protegidos por muros de huesos y techos de pieles, alrededor de fuegos que ardían con paciencia, los humanos dormían juntos, compartiendo calor, compartiendo espacio, compartiendo la responsabilidad de sobrevivir hasta el amanecer siguiente. Y cuando ese amanecer llegaba, cuando la luz gris del día invernal comenzaba a filtrarse por las aberturas del refugio, el grupo despertaba lentamente, añadía leña al fuego para avivar las llamas, y se preparaba para las tareas del nuevo día. El refugio había cumplido su función una vez más. La tierra había guardado su calor, los huesos de los mamuts habían sostenido el techo, las pieles habían bloqueado el viento. Y los humanos habían sobrevivido otra noche en el corazón del frío. Las pieles que cubrían los refugios y servían como mantas durante la noche eran solo una parte de un sistema mucho más amplio. Porque antes de llegar al momento del sueño, antes de acurrucarse junto al fuego y cerrar los ojos, los humanos de la Edad de Hielo pasaban largas horas en el exterior, expuestos al viento y a las temperaturas que podían descender muy por debajo del punto de congelación. Y para sobrevivir a esas horas, necesitaban algo más que refugios bien construidos. Necesitaban llevar el calor consigo, envuelto alrededor de sus cuerpos, ajustado a sus formas, protegiendo cada parte vulnerable de su anatomía. La ropa del Paleolítico superior era mucho más sofisticada de lo que solemos imaginar. No se trataba simplemente de pieles arrojadas sobre los hombros, atadas de manera tosca con tiras de cuero. Era el resultado de técnicas cuidadosamente desarrolladas a lo largo de generaciones, técnicas que transformaban las pieles crudas de los animales cazados en prendas flexibles, duraderas y extraordinariamente eficientes para retener el calor corporal. El proceso comenzaba, por supuesto, con la obtención de las pieles. Cada animal ofrecía materiales con propiedades diferentes. La piel del reno, por ejemplo, era especialmente valorada por su ligereza y su capacidad de aislamiento. Los pelos del reno son huecos, llenos de pequeñas bolsas de aire que atrapan el calor con notable eficacia. Una prenda confeccionada con piel de reno podía mantener a su portador caliente incluso en las condiciones más extremas, sin añadir un peso excesivo que dificultara el movimiento. Las pieles de otros animales tenían sus propias virtudes. El bisonte ofrecía un pelaje denso y resistente, ideal para las partes de la vestimenta que requerían mayor durabilidad. El zorro ártico, aunque más difícil de obtener en cantidades suficientes, proporcionaba una piel suave y cálida que era perfecta para forrar capuchas y proteger el rostro del viento. El lobo, el oso, la liebre de las nieves, cada especie contribuía con sus características particulares al repertorio de materiales disponibles para los artesanos del Paleolítico. Pero obtener la piel era solo el primer paso. Una piel recién extraída de un animal es rígida, propensa a pudrirse, y muy diferente del material flexible y duradero que se necesita para confeccionar ropa. Transformarla requería un proceso largo y laborioso que los antropólogos llaman curtido, aunque las técnicas paleolíticas eran diferentes de los métodos químicos que se desarrollarían mucho después. El primer paso era limpiar la piel, eliminando cualquier resto de carne o grasa que hubiera quedado adherido. Esto se hacía con raspadores de piedra, herramientas cuidadosamente talladas con bordes afilados pero no cortantes, diseñadas específicamente para este propósito. El trabajo era minucioso y requería paciencia. Un raspado demasiado agresivo podía dañar la piel y arruinar horas de trabajo previo. Un raspado insuficiente dejaría residuos que provocarían la descomposición del material con el tiempo. Una vez limpia, la piel debía ser tratada para evitar que se endureciera y se volviera quebradiza.
Aquí entraban en juego diversas sustancias que los humanos del Paleolítico habían aprendido a utilizar. El cerebro del propio animal cazado era uno de los agentes curtientes más efectivos, rico en aceites y compuestos que penetraban en las fibras de la piel y las mantenían flexibles. La grasa animal, trabajada pacientemente sobre la superficie de la piel, cumplía una función similar. En algunas regiones, se utilizaba también la orina, que contiene amoníaco y otras sustancias que ayudan a preservar el material. El proceso de curtido podía llevar varios días, a veces semanas. La piel se trabajaba una y otra vez, se estiraba, se doblaba, se frotaba con las manos o con herramientas de hueso pulido. Gradualmente, el material iba transformándose, volviéndose más suave, más manejable, más parecido a lo que hoy llamaríamos cuero o gamuza. El resultado final era una piel que podía doblarse sin romperse, que resistía la humedad razonablemente bien y que mantendría sus propiedades durante meses o incluso años de uso continuo. Con las pieles ya preparadas, comenzaba el trabajo de confección. Y aquí aparece una de las innovaciones más importantes del Paleolítico Superior, la aguja de coser. Estas agujas, talladas generalmente en hueso o marfil, eran objetos pequeños y delicados, con un ojo perforado en un extremo para pasar el hilo. Su fabricación requería una habilidad considerable, ya que el hueso debía ser trabajado con precisión para crear un instrumento lo suficientemente fino como para penetrar las pieles sin dañarlas, pero lo suficientemente resistente como para no romperse con el uso. Los hilos que se pasaban por esas agujas provenían también de los animales. Los tendones, especialmente los largos tendones de las patas de los grandes herbívoros, podían separarse en fibras finas y resistentes que servían perfectamente para coser. Estas fibras de tendón tenían una propiedad adicional muy útil. Cuando se mojaban, se expandían ligeramente y al secarse se contraían, apretando las costuras y haciéndolas más resistentes al agua y al viento. Las prendas que se confeccionaban con estos materiales y técnicas eran notablemente similares, en concepto, a la ropa de invierno que usamos hoy en día. Había túnicas o camisas interiores, que se llevaban directamente sobre la piel y que proporcionaban una primera capa de aislamiento. Sobre ellas se colocaban prendas exteriores más gruesas, capaces de bloquear el viento y la nieve. Los pantalones o leggings cubrían las piernas, a menudo atados con correas para ajustarse bien y evitar que el aire frío se colara por las aberturas. Las botas, confeccionadas con múltiples capas de piel y a veces rellenas con hierba seca o musgo para añadir aislamiento, protegían los pies, que eran especialmente vulnerables al frío por estar en contacto constante con el suelo helado. Las manos se cubrían con guantes o mitones, y la cabeza con capuchas que a menudo formaban parte de la prenda exterior. El rostro podía protegerse parcialmente con bufandas de piel o simplemente levantando la capucha de manera que quedara una abertura mínima para ver y respirar. Todo el conjunto formaba un sistema integrado, donde cada pieza se complementaba con las demás para crear una barrera continua contra el frío. Esta ropa se llevaba durante el día, mientras se realizaban las actividades necesarias para la supervivencia, pero también desempeñaba un papel importante durante la noche. Al llegar la hora de dormir, las prendas exteriores podían quitarse y utilizarse como capas adicionales de aislamiento sobre las pieles que servían de mantas. O podían mantenerse puestas, especialmente en las noches más frías, cuando incluso dentro del refugio la temperatura descendía a niveles incómodos. Dormir con ropa era, de hecho, lo habitual. La idea moderna de desvestirse completamente para ir a la cama habría resultado extraña y peligrosa para los humanos del Paleolítico. Las capas de ropa mantenían el calor corporal cerca de la piel, creando una zona de temperatura estable que no se disipaba tan fácilmente. Solo en los refugios mejor construidos, con fuegos bien mantenidos y múltiples personas compartiendo el espacio, podía uno permitirse el lujo de quitarse alguna prenda durante el sueño. El cuidado de la ropa era una tarea constante. Las costuras podían aflojarse con el uso y necesitaban ser reparadas. Las pieles se desgastaban en los puntos de mayor fricción, como los codos, las rodillas, la parte interior de los muslos. Mantener la ropa en buen estado era tan importante como tenerla en primer lugar, y probablemente ocupaba una parte significativa del tiempo que los grupos humanos pasaban dentro de sus refugios durante los días de mal tiempo. Los niños, por supuesto, necesitaban su propia ropa, adaptada a sus cuerpos más pequeños.
Y como los niños crecen, esa ropa debía ser reemplazada o modificada con frecuencia. Las mujeres embarazadas necesitaban prendas que se ajustaran a sus cuerpos cambiantes. Los ancianos, con su circulación más lenta y su menor capacidad para generar calor corporal, quizás requerían capas adicionales. Cada miembro del grupo tenía necesidades particulares, y la confección de ropa debía adaptarse a todas ellas. Es probable que la fabricación de ropa fuera una actividad principalmente, aunque no exclusivamente, femenina. Las evidencias arqueológicas no nos permiten afirmarlo con certeza, pero los paralelos etnográficos con pueblos cazadores-recolectores modernos que viven en climas fríos sugieren que las mujeres solían encargarse del procesamiento de las pieles y la confección de prendas, mientras que los hombres se ocupaban más de la caza y la fabricación de herramientas de piedra. Pero estas divisiones nunca eran absolutas, y en grupos pequeños donde la supervivencia dependía de la colaboración de todos, es seguro que hombres y mujeres compartían muchas tareas según las necesidades del momento. Los refugios que describimos en el capítulo anterior, con sus hogares centrales y sus suelos cubiertos de pieles, eran también talleres donde se realizaba este trabajo. Junto al fuego, con la luz de las llamas iluminando las manos que trabajaban, las pieles se raspaban, se curtían, se cortaban y se cosían. El olor de las pieles frescas, de la grasa animal, del humo del fuego, todo se mezclaba en el aire del refugio. Los sonidos del trabajo, el raspar de los raspadores de piedra, el suave tirón del hilo de tendón atravesando la piel, formaban parte del paisaje sonoro de aquellas noches de invierno. Y cuando el trabajo del día terminaba, cuando las herramientas se guardaban y las pieles a medio procesar se dejaban a un lado para continuar mañana, los habitantes del refugio se envolvían en sus prendas de piel, se cubrían con mantas adicionales y se acurrucaban juntos para dormir. El calor de sus cuerpos, retenido por las múltiples capas de material aislante que habían confeccionado con sus propias manos, los mantenía vivos durante otra noche más. La ropa que llevaban puesta era, en cierto sentido, un refugio portátil, una extensión de las paredes de hueso y piel que los protegían del mundo exterior. En la oscuridad del refugio, con el fuego reducido a brasas que brillaban suavemente, con el viento aullando afuera pero sin poder alcanzarlos, los humanos de la edad de hielo cerraban los ojos. Sus cuerpos estaban envueltos en el trabajo de sus manos y en los dones de los animales que habían cazado. Cada piel que los cubría contaba una historia de esfuerzo, de habilidad, de conocimiento transmitido a través de generaciones. Y ese conocimiento, incorporado en cada costura, en cada pliegue, en cada capa de aislamiento, era lo que hacía posible el milagro cotidiano de despertar vivo cuando llegaba la mañana. El fuego nunca dormía del todo. Mientras los habitantes del refugio cerraban los ojos y sus cuerpos se abandonaban al descanso, las brasas continuaban brillando en el hogar central, pulsando suavemente con un resplandor anaranjado que teñía las paredes de sombras cambiantes. Alguien del grupo permanecía atento, en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño ligero, vigilando que las llamas no se extinguieran por completo. Era una responsabilidad compartida, un turno que probablemente rotaba entre los adultos del grupo, aunque no tenemos forma de saber exactamente cómo se organizaban estos turnos ni qué criterios seguían para asignarlos. Lo que sí sabemos es que el fuego era demasiado importante para dejarlo al azar. Perder el fuego durante una noche de invierno no era simplemente una incomodidad. Era una amenaza real para la supervivencia de todo el grupo. Volver a encenderlo sin las herramientas adecuadas, en la oscuridad, con las manos entumecidas por el frío, podía ser extremadamente difícil. Y mientras tanto, la temperatura dentro del refugio descendería rápidamente, especialmente en las noches más crudas, cuando el viento soplaba con fuerza y la nieve se acumulaba sobre el techo de pieles. El arte de mantener el fuego durante la noche era, en sí mismo, una habilidad que requería conocimiento y experiencia. No se trataba simplemente de añadir más leña cuando las llamas comenzaban a menguar. Un fuego demasiado grande consumiría rápidamente el combustible disponible y podría resultar peligroso en un espacio cerrado. Un fuego demasiado pequeño no proporcionaría el calor suficiente y correría el riesgo de apagarse. El equilibrio perfecto era un fuego que ardiera lentamente, con brasas abundantes y llamas bajas, generando un calor constante y moderado que se mantuviera durante horas con una mínima intervención. Para lograr esto, los humanos del Paleolítico habían aprendido a seleccionar cuidadosamente el combustible que utilizaban.
No toda la madera arde de la misma manera. Algunas especies producen llamas vivas pero se consumen rápidamente. Otras arden más lentamente, generando brasas duraderas que irradian calor durante mucho tiempo después de que las llamas visibles se hayan extinguido. El conocimiento de estas diferencias, de qué maderas usar para encender el fuego rápidamente y cuáles reservar para mantenerlo durante la noche, era parte del saber acumulado que se transmitía de generación en generación. En las estepas donde los árboles eran escasos, el combustible era un recurso precioso que no podía desperdiciarse. Los grupos humanos que habitaban estas regiones complementaban la madera con otros materiales. Los huesos de los animales cazados, especialmente los huesos grandes y grasos de los mamuts y otros megaherbívoros, podían arder durante horas, liberando el aceite contenido en su interior. El estiércol seco de los herbívoros que pastaban en la estepa era otro combustible sorprendentemente efectivo, utilizado por pueblos nómadas de climas fríos hasta tiempos muy recientes. Incluso la turba, en las regiones donde estaba disponible, podía extraerse y secarse para usarla como combustible. La recolección de combustible era, por tanto, una de las tareas cotidianas que ocupaban a los habitantes de los refugios paleolíticos. Durante las horas de luz, mientras algunos miembros del grupo cazaban o procesaban alimentos, otros se dedicaban a buscar y transportar madera, huesos secos o cualquier otro material que pudiera alimentar los fuegos de las noches venideras. Esta tarea, aparentemente simple, requería planificación y previsión. Un grupo que no acumulara suficiente combustible antes de una tormenta de nieve podía encontrarse en serias dificultades, incapaz de salir del refugio durante días y con las reservas de combustible disminuyendo peligrosamente. El hogar donde ardía el fuego era el centro físico y simbólico del refugio. Ya hemos mencionado cómo se construía, con piedras que delimitaban el espacio y a veces con un pequeño pozo excavado debajo para mejorar la ventilación. Pero el hogar era más que una simple estructura funcional. Era el lugar donde el grupo se reunía, donde se compartían los alimentos, donde se contaban historias, donde los niños aprendían observando a los adultos, donde los vínculos sociales se fortalecían noche tras noche. La disposición de los cuerpos alrededor del fuego seguía una lógica que combinaba la necesidad de calor con las jerarquías y relaciones del grupo. Los lugares más cercanos al hogar, los más cálidos, no se asignaban necesariamente a los individuos más poderosos o importantes, sino a aquellos que más lo necesitaban: los niños pequeños, los ancianos, los enfermos. Los adultos sanos y fuertes ocupaban las posiciones más alejadas, donde el frío era más intenso, protegiendo con sus cuerpos al resto del grupo. Esta disposición no era estática. A lo largo de la noche, las personas podían moverse, acercándose al fuego cuando sentían demasiado frío, alejándose cuando el calor se volvía excesivo. Los que dormían en los bordes del grupo podían rotar hacia el interior cuando llegaba su turno de vigilar el fuego, aprovechando la oportunidad para calentarse antes de volver a su posición. Todo este movimiento, sutil y probablemente semiconsciente, formaba parte del ritmo nocturno del refugio, un baile lento de cuerpos que buscaban el equilibrio perfecto entre el calor del fuego y el frío del exterior. El sueño de los humanos paleolíticos era, casi con certeza, diferente del nuestro. En un mundo sin luz artificial, sin despertadores, sin horarios fijos impuestos por el trabajo o la escuela, el sueño seguía los ritmos naturales de la luz y la oscuridad. Durante los largos inviernos del norte de Europa, cuando las noches podían durar 15 o 16 horas, es probable que los humanos durmieran en varios episodios separados, despertando ocasionalmente para alimentar el fuego, para atender a un niño que lloraba, para ajustar las pieles que los cubrían. Este patrón de sueño fragmentado, que los investigadores llaman sueño segmentado o bifásico, ha sido documentado en muchas culturas tradicionales que viven sin luz artificial. Las personas duermen unas horas después del anochecer, despiertan durante un periodo en mitad de la noche, y luego vuelven a dormir hasta el amanecer. Durante ese periodo de vigilia nocturna, que puede durar una hora o más, realizan actividades tranquilas, conversan en voz baja, atienden el fuego, reflexionan, rezan en las culturas que tienen prácticas religiosas de ese tipo. Lejos de ser un trastorno del sueño, como a veces se interpreta hoy en día, este patrón parece ser la forma natural en que los humanos dormían antes de la llegada de la iluminación eléctrica. Para los habitantes de los refugios paleolíticos, estos periodos de vigilia nocturna habrían tenido funciones importantes. Permitían verificar que el fuego seguía ardiendo,
que ningún depredador se había acercado al refugio, que todos los miembros del grupo estaban bien. Eran momentos de calma y quietud, de intimidad con los propios pensamientos, de conexión silenciosa con los otros que también estaban despiertos. En la oscuridad parcial del refugio, iluminado solo por el resplandor de las brasas, el mundo exterior dejaba de existir temporalmente, y solo quedaba el pequeño círculo de calor y humanidad que el grupo había creado para sí mismo. El sonido del fuego era la música de fondo de esas noches. El crepitar suave de la madera, el ocasional chisporroteo cuando una burbuja de resina estallaba, el susurro del aire caliente ascendiendo hacia el techo del refugio. A estos sonidos se sumaban los de los propios habitantes, respiraciones profundas y regulares de los que dormían, movimientos ocasionales cuando alguien cambiaba de posición, quizás el murmullo de una conversación en voz baja entre dos personas que habían despertado al mismo tiempo. Fuera del refugio, el mundo era muy diferente. El viento podía aullar sobre la estepa, arrastrando cristales de nieve que golpeaban contra las paredes de piel con un sonido seco y constante. Los animales nocturnos, los que habían desarrollado adaptaciones para sobrevivir al frío, se movían por el paisaje helado, zorros árticos buscando roedores bajo la nieve, lobos siguiendo el rastro de las manadas de renos, búhos nivales cazando en silencio. Los humanos, desde la seguridad de su refugio, podían escuchar ocasionalmente estos sonidos del exterior, recordatorios de que el mundo seguía existiendo más allá de las paredes que los protegían. El contraste entre el interior y el exterior del refugio era extremo. Fuera, temperaturas que podían descender a 30 o 40 grados bajo cero, vientos que arrancaban el calor de cualquier superficie expuesta, oscuridad casi total en las noches sin luna. Dentro, una temperatura que probablemente se mantenía alrededor de los 10 o 15 grados sobre cero cuando el fuego ardía bien, protección contra el viento, la luz suave y reconfortante de las brasas. Este contraste hacía del refugio algo más que un simple lugar para pasar la noche. Era un santuario, un mundo aparte, un espacio de humanidad en medio de una naturaleza indiferente y a menudo hostil. Mantener ese santuario requería el esfuerzo colectivo de todos sus habitantes. Cada persona tenía un papel que desempeñar, desde los adultos que cazaban y recolectaban el combustible, hasta los niños que aprendían observando, hasta los ancianos que aportaban su experiencia y su conocimiento acumulado. La vigilancia nocturna del fuego era solo una de las muchas formas en que el grupo cuidaba de sí mismo, una responsabilidad compartida que expresaba la interdependencia fundamental de todos sus miembros. Cuando la persona que vigilaba el fuego notaba que las brasas comenzaban a perder intensidad, se incorporaba con cuidado, tratando de no despertar a los que dormían cerca. Con movimientos practicados, seleccionaba un trozo de madera o un hueso del montón de combustible que se guardaba dentro del refugio, siempre a mano para estos momentos. Lo colocaba sobre las brasas con precisión, en el ángulo correcto para que el aire pudiera circular y avivar la combustión. Esperaba unos momentos, observando cómo el fuego respondía, ajustando si era necesario. Y luego, satisfecho de que el hogar seguiría ardiendo durante un rato más, volvía a acostarse, a buscar el calor de los cuerpos cercanos, a dejarse llevar nuevamente por el sueño. Y así transcurrían las noches en la Edad de Hielo. En un ciclo que se repetía una y otra vez, desde el anochecer hasta el amanecer, el fuego ardía y los humanos dormían, despertaban, alimentaban las llamas y volvían a dormir. El guardián de la noche, fuera quien fuera en cada momento, mantenía viva la pequeña llama que significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando finalmente llegaba la luz del día, pálida y fría pero bienvenida, el grupo despertaba para enfrentar las tareas de un nuevo día, sabiendo que cuando volviera la noche, el fuego estaría listo para recibirlos una vez más. Ningún humano sobrevivía solo en la Edad de Hielo. Esta verdad, tan simple en su formulación, contenía en sí misma todo un mundo de implicaciones para la vida cotidiana de nuestros antepasados. El frío extremo no era un desafío que pudiera enfrentarse de manera individual. Requería cooperación, coordinación, una red de relaciones humanas que funcionara con la precisión de un organismo vivo. Y en ningún momento esta interdependencia se hacía más evidente que durante las horas del sueño. Cuando los cuerpos se agrupaban unos junto a otros, compartiendo el calor que cada uno generaba, formando una masa colectiva de humanidad que resistía unida lo que ninguno podría haber resistido por separado. Los grupos humanos del Paleolítico superior eran relativamente pequeños.
Los antropólogos estiman que una banda típica podía estar formada por entre 15 y 30 personas, aunque este número variaba según las condiciones locales, la disponibilidad de recursos y las circunstancias particulares de cada momento. Estas bandas no eran agrupaciones aleatorias de individuos, sino redes de parentesco donde casi todos estaban relacionados de alguna manera. Padres e hijos, hermanos y hermanas, primos, tíos, abuelos, todos compartían el mismo refugio, los mismos fuegos, las mismas noches de sueño. Esta estructura familiar extendida tenía profundas implicaciones para la forma en que se organizaba el descanso. Dormir no era un acto privado, como lo es para muchos de nosotros hoy. Era una experiencia comunitaria, donde los límites entre los individuos se difuminaban bajo las pieles compartidas y el calor corporal se mezclaba hasta hacer imposible distinguir dónde terminaba un cuerpo y comenzaba otro. Los niños pequeños dormían invariablemente junto a sus madres, a menudo en contacto directo con la piel, beneficiándose del calor corporal materno y del acceso inmediato a la lactancia durante la noche. Esta práctica, que los antropólogos llaman colecho, era la norma universal en las sociedades tradicionales y sigue siéndolo en muchas culturas del mundo actual. Para los bebés del Paleolítico, separarse de la madre durante la noche habría sido no solo emocionalmente difícil, sino potencialmente peligroso en un entorno donde el frío acechaba constantemente. Los niños mayores dormían cerca de sus padres, pero también junto a sus hermanos y primos, formando pequeños grupos dentro del grupo mayor. Esta proximidad constante, noche tras noche, fortalecía los vínculos entre los niños, creando lazos de afecto y confianza que durarían toda la vida. Los hermanos que habían dormido juntos durante años, compartiendo el calor de sus cuerpos, aprendiendo a ajustarse a los movimientos del otro, desarrollaban una intimidad física y emocional que los prepararía para cooperar eficazmente como adultos. Los ancianos ocupaban un lugar especial en la disposición nocturna del grupo. Su mayor vulnerabilidad al frío, resultado de una circulación sanguínea menos eficiente y una menor capacidad para generar calor corporal, los colocaba entre los que más necesitaban protección. Pero al mismo tiempo, los ancianos eran depositarios de conocimiento, de historias, de memoria colectiva. Su presencia en el centro del grupo, cerca del fuego, cerca de los niños, facilitaba la transmisión de ese conocimiento durante las horas de vigilia que precedían al sueño. Podemos imaginar esas horas del anochecer, cuando el grupo se reunía alrededor del fuego después de las actividades del día. Los adultos compartían información sobre lo que habían observado, donde se habían visto rastros de animales, qué zonas parecían prometedoras para la recolección, cómo había cambiado el clima durante la jornada. Los ancianos añadían su perspectiva, comparando lo que veían con lo que habían experimentado en años anteriores, recordando patrones que los más jóvenes aún no habían vivido lo suficiente para reconocer. Y los niños escuchaban, absorbiendo información que algún día les sería útil, aprendiendo no solo datos concretos sino también la manera de observar, de pensar, de comunicar. Gradualmente, a medida que el fuego se reducía a brasas y el cansancio se apoderaba de los cuerpos, las conversaciones se apagaban. Los niños más pequeños se dormían primero, acurrucados contra sus madres. Los mayores seguían poco después, buscando posiciones cómodas junto a sus hermanos y primos. Los adultos se acomodaban a su vez, ajustando las pieles que los cubrían, encontrando el equilibrio entre el calor del fuego y el de los cuerpos cercanos. Los ancianos, con su sueño a menudo más ligero e interrumpido, podían permanecer despiertos un poco más, pero eventualmente también ellos cerraban los ojos. El resultado era una masa de cuerpos entrelazados, una configuración humana que maximizaba la retención del calor mientras minimizaba la exposición al frío. Las posiciones no eran aleatorias. Los más vulnerables quedaban en el centro, rodeados por los cuerpos de los más fuertes. Los bordes del grupo, donde el frío se infiltraba con mayor facilidad, eran ocupados por los adultos sanos, aquellos que mejor podían tolerar temperaturas más bajas y que podían moverse para ajustar las pieles o atender el fuego si era necesario. Esta disposición tenía también una función protectora más allá del calor. En un mundo donde los depredadores existían y donde los encuentros con otros grupos humanos podían ser imprevisibles, dormir en el centro del grupo ofrecía una capa adicional de seguridad. Cualquier amenaza que se acercara tendría que pasar primero por los adultos que dormían en la periferia, dando tiempo para despertar y responder. Los sentidos de múltiples personas, incluso dormidas,
permanecían parcialmente alertas a los sonidos inusuales, a los movimientos extraños, a cualquier señal de peligro. El contacto físico constante durante el sueño tenía efectos que iban más allá de la simple regulación térmica. El tacto es uno de los sentidos más fundamentales para los seres humanos, y el contacto piel con piel desencadena respuestas fisiológicas que promueven la calma y el bienestar. La liberación de oxitocina, a veces llamada la hormona del vínculo, se estimula con el contacto físico prolongado. Esta hormona reduce el estrés, promueve la sensación de seguridad y facilita el sueño profundo y reparador. Para los humanos del Paleolítico, que vivían en un mundo lleno de incertidumbres y peligros, esta respuesta fisiológica al contacto grupal habría sido enormemente beneficiosa. El refugio no era solo un espacio físico de protección contra el frío. Era también un espacio emocional de seguridad, donde la presencia constante de los otros, sentida a través del tacto incluso durante el sueño, proporcionaba una tranquilidad que habría sido imposible alcanzar en soledad. Los ritmos del sueño grupal no eran perfectamente sincronizados. Algunas personas dormían más profundamente que otras. Algunas se despertaban con frecuencia, mientras otras permanecían inmóviles durante horas. Los bebés se despertaban para mamar y luego volvían a dormirse. Los ancianos, con sus vejigas envejecidas, podían necesitar salir del refugio durante la noche para orinar, una aventura breve pero intensa en el frío exterior. Los adultos que vigilaban el fuego permanecían en un estado de semivigilia, atentos a las brasas pero sin llegar a estar completamente despiertos. Esta variedad de estados de conciencia dentro del grupo tenía sus ventajas. Significaba que casi siempre había alguien parcialmente despierto, alguien que podía notar si algo estaba mal, si un niño lloraba, si el fuego necesitaba atención, si un sonido extraño provenía del exterior. El grupo nunca dormía del todo, aunque los individuos sí lo hacían. Era como un organismo con múltiples conciencias que se turnaban para mantener la vigilancia, permitiendo que cada una descansara mientras las otras permanecían alertas. El despertar, al igual que el dormir, era un proceso gradual y colectivo. Cuando la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las aberturas del refugio, los primeros en despertar eran generalmente los adultos con responsabilidades inmediatas. Alguien avivaba el fuego, añadiendo combustible para generar más calor y luz. Otros comenzaban a moverse, estirando músculos entumecidos por las horas de inmovilidad. Los niños se despertaban más lentamente, resistiéndose a abandonar el calor de las pieles y los cuerpos que los rodeaban. No había prisa. El tiempo en el Paleolítico no se medía con la precisión que nosotros conocemos. Las tareas del día se realizarían cuando fuera apropiado realizarlas, cuando la luz fuera suficiente, cuando los cuerpos estuvieran listos. El despertar era un proceso que podía tomar mucho tiempo, con personas que se incorporaban, se movían un poco, volvían a acostarse, conversaban en voz baja y finalmente se levantaban cuando se sentían preparadas para enfrentar el frío del exterior. La primera salida del refugio después de una noche de sueño era siempre un momento de contraste. El aire frío golpeaba el rostro, tan diferente del ambiente tibio del interior. La luz del día, incluso la luz gris y difusa de un amanecer invernal, parecía intensa después de las horas pasadas en la penumbra del refugio. El mundo exterior, que había existido toda la noche más allá de las paredes de piel y hueso, se revelaba de nuevo, vasto e indiferente, esperando ser recorrido y explorado. Pero antes de aventurarse en ese mundo, antes de comenzar las tareas de caza y recolección que ocuparían las horas de luz, el grupo compartía un momento más de intimidad. Alrededor del fuego nuevamente avivado, consumían los primeros alimentos del día, calentaban sus cuerpos antes de exponerlos al frío, revisaban los planes y las tareas que cada uno realizaría. Era una transición suave entre el mundo del sueño y el mundo de la vigilia, un puente entre la intimidad nocturna y la dispersión diurna. Y cuando finalmente salían del refugio, cuando cada miembro del grupo se dirigía hacia sus actividades particulares, llevaban consigo algo del calor de la noche. No solo el calor físico que habían acumulado durante las horas de sueño, sino también el calor emocional de haber dormido juntos, de haber compartido ese espacio de vulnerabilidad que es el sueño, de saber que al caer la noche volverían a reunirse, a acurrucarse unos junto a otros, a formar una vez más esa masa de humanidad que el frío no podía penetrar. El calor de los otros no era solo una estrategia de supervivencia. Era el tejido mismo de la vida social,
la expresión física de los vínculos que mantenían unido al grupo. Y cada noche, al cerrar los ojos rodeados de esos otros que eran su familia, su comunidad, su mundo, los humanos de la Edad de Hielo reafirmaban esos vínculos de la manera más fundamental posible. Simplemente estando juntos, respirando juntos, durmiendo juntos, sobreviviendo juntos hasta el amanecer siguiente. El cuerpo humano es una máquina de generar calor. Cada latido del corazón, cada respiración, cada pequeño movimiento de los músculos produce energía térmica que se irradia hacia el exterior. En condiciones normales, apenas notamos este calor que producimos constantemente. Pero en el frío extremo de la Edad de Hielo, esta capacidad del cuerpo para generar su propio calor era, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Los humanos que habitaban las estepas heladas de hace 30.000 años no conocían la fisiología en el sentido científico moderno. No sabían que sus cuerpos mantenían una temperatura interna cercana a los 37 grados centígrados, ni comprendían los mecanismos bioquímicos que producían ese calor. Pero conocían su cuerpo de una manera diferente, más íntima y práctica. Sabían qué alimentos les daban más energía durante los días fríos. Sabían que el movimiento generaba calor y que la inmovilidad lo perdía. Sabían que ciertas partes del cuerpo, las manos, los pies, la nariz, las orejas, eran más vulnerables al frío que otras. Este conocimiento, acumulado a través de generaciones de experiencia, guiaba sus decisiones cotidianas de maneras que quizás ni siquiera percibían conscientemente. La alimentación era uno de los factores más importantes en la capacidad del cuerpo para resistir el frío. Los alimentos ricos en grasa proporcionaban la energía más densa, la que el cuerpo podía quemar más eficientemente para generar calor. La carne de los animales que cazaban, especialmente la carne grasa de especies como el mamut, el bisonte o el caballo salvaje, era el combustible que mantenía funcionando sus cuerpos durante los meses más duros del invierno. La médula de los huesos, rica en grasas y nutrientes, era un manjar especialmente valorado, y los huesos se rompían cuidadosamente para extraer hasta la última porción de este alimento precioso. El ritmo de las comidas durante el invierno paleolítico era probablemente diferente del nuestro. En lugar de 3 comidas regulares a horas fijas, los humanos de aquella época comían cuando había alimento disponible y cuando el cuerpo lo necesitaba. Durante los periodos de abundancia, después de una caza exitosa, podían consumir grandes cantidades de carne, almacenando energía en forma de grasa corporal que lo sustentaría durante los días de escasez. Esta capacidad de alternar entre periodos de abundancia y periodos de ayuno relativo era una adaptación crucial para la supervivencia en un entorno donde la disponibilidad de alimentos era impredecible. Antes de dormir, una comida caliente junto al fuego preparaba el cuerpo para las horas de inmovilidad nocturna. La digestión misma genera calor, un fenómeno que los fisiólogos llaman termogénesis inducida por la dieta. Comer antes de acostarse significaba que el cuerpo continuaría produciendo calor durante las primeras horas del sueño, precisamente cuando la temperatura exterior descendía a sus niveles más bajos. No sabemos si los humanos del Paleolítico eran conscientes de esta conexión, pero es probable que la experiencia les hubiera enseñado que dormir con el estómago vacío era más frío y más difícil que dormir después de haber comido bien. El cuerpo humano tiene también otros mecanismos para enfrentar el frío, mecanismos que se activan automáticamente sin necesidad de decisión consciente. Cuando la temperatura corporal comienza a descender, los vasos sanguíneos de la piel se contraen, reduciendo el flujo de sangre hacia la superficie y concentrándolo en los órganos vitales del centro del cuerpo. Esta respuesta, llamada vasoconstricción periférica, es la razón por la que las manos y los pies se enfrían primero cuando hace frío. El cuerpo sacrifica las extremidades para proteger el corazón, el cerebro, los pulmones. El escalofrío es otro mecanismo de defensa contra el frío. Cuando la temperatura corporal desciende más allá de cierto punto, los músculos comienzan a contraerse rápidamente de manera involuntaria, generando calor a través del movimiento. El escalofrío puede aumentar significativamente la producción de calor del cuerpo, aunque a costa de un gran gasto energético. Para los humanos del Paleolítico, que no siempre tenían acceso a alimentos abundantes, depender del escalofrío para mantenerse calientes habría sido una estrategia costosa y potencialmente peligrosa a largo plazo. Por eso era tan importante minimizar la pérdida de calor durante el sueño. El cuerpo inmóvil genera menos calor que el cuerpo en movimiento,
y durante las horas de sueño la producción de calor disminuye naturalmente. Si al mismo tiempo el calor se escapa rápidamente hacia el exterior, el cuerpo puede enfriarse hasta niveles peligrosos. Todas las estrategias que hemos descrito en capítulos anteriores, los refugios semisubterráneos, las casas de huesos de mamut, las capas de pieles, el fuego mantenido durante la noche, el agrupamiento de los cuerpos, tenían como objetivo fundamental reducir esta pérdida de calor, permitiendo que el cuerpo mantuviera su temperatura interna sin tener que gastar demasiada energía en el proceso. La posición del cuerpo durante el sueño también influía en la conservación del calor. Dormir encogido, con las rodillas recogidas hacia el pecho y los brazos cruzados sobre el torso, minimiza la superficie corporal expuesta al exterior y reduce las pérdidas de calor. Esta posición fetal, que muchos de nosotros adoptamos instintivamente cuando tenemos frío, era probablemente la postura más común para dormir en la edad de hielo. Los cuerpos se acurrucaban unos contra otros, cada uno encogido sobre sí mismo, formando un conjunto compacto que conservaba el calor con notable eficiencia. El sueño mismo, como proceso fisiológico, tiene su propia relación con la temperatura corporal. Durante las fases más profundas del sueño, la temperatura del cuerpo desciende naturalmente, parte de un ritmo circadiano que está programado en nuestra biología. Este descenso de temperatura facilita el sueño profundo y reparador, pero también hace al cuerpo más vulnerable al frío exterior. Los humanos del Paleolítico no conocían estas sutilezas fisiológicas, pero sus estrategias de supervivencia las tomaban en cuenta de manera práctica, asegurando que el entorno del sueño fuera lo suficientemente cálido como para permitir este descenso natural de la temperatura sin que el cuerpo se enfriara peligrosamente. El despertar, por su parte, está asociado con un aumento de la temperatura corporal. Antes de que abramos los ojos, antes de que la conciencia retorne por completo, el cuerpo ya ha comenzado a calentarse, preparándose para las actividades del día. Este aumento de temperatura es parte del mismo ritmo circadiano que regula el sueño, y probablemente ayudaba a los humanos del Paleolítico a despertar de manera gradual cuando la luz del amanecer comenzaba a filtrarse en el refugio. La exposición a la luz, incluso a la luz tenue de un amanecer invernal, juega un papel importante en estos ritmos corporales. La luz que entra por los ojos envía señales al cerebro que ayudan a sincronizar el reloj interno del cuerpo con el ciclo del día y la noche. En el mundo moderno, con nuestra iluminación artificial constante, estos ritmos a menudo se desregulan. Pero para los humanos del Paleolítico, que vivían sin otra luz que la del sol y el fuego, el ritmo circadiano estaba perfectamente alineado con los ciclos naturales del entorno. Durante los largos inviernos del norte de Europa, cuando las noches podían durar 16 horas o más, este alineamiento con los ciclos naturales significaba mucho más tiempo de sueño del que estamos acostumbrados hoy. Sin tareas urgentes que realizar en la oscuridad, sin luz artificial que extendiera las horas de actividad, los humanos simplemente dormían más durante el invierno. Este patrón estacional de sueño, con noches más largas en invierno y más cortas en verano, es algo que compartimos con muchos otros animales y que probablemente era la norma para nuestra especie durante la mayor parte de su historia. El sueño adicional no era tiempo perdido. El cuerpo humano utiliza el sueño para procesos esenciales de reparación y mantenimiento. Los tejidos dañados se regeneran, el sistema inmunológico se fortalece, las memorias se consolidan. Durante los meses de invierno, cuando la comida podía ser escasa y las condiciones exteriores duras, este tiempo extra de sueño permitía al cuerpo conservar energía mientras realizaba estas funciones vitales. Los sueños que llenaban esas largas noches son un misterio que nunca podremos resolver del todo. Los humanos del Paleolítico soñaban, de eso podemos estar seguros, ya que el sueño con ensueños es una característica universal de nuestra especie. Pero el contenido de esos sueños, las imágenes que se formaban en sus mentes mientras dormían junto al fuego, solo podemos imaginarlo. Quizás soñaban con las manadas de animales que habían visto durante el día, con los paisajes familiares de su territorio, con los rostros de aquellos que amaban. Quizás sus sueños contenían elementos que nos serían completamente extraños, reflejos de un mundo y una forma de vida que ya no existen. El cuerpo que dormía en aquellos refugios paleolíticos no era muy diferente del nuestro. Las mismas necesidades de calor, de descanso, de protección. Los mismos ritmos circadianos que suben y bajan la temperatura corporal a lo largo del día y la noche.
La misma vulnerabilidad de las extremidades, la misma importancia del alimento como combustible, la misma capacidad de generar calor interno que nos mantiene vivos. Somos los herederos directos de aquellos humanos que aprendieron a dormir en el frío, y nuestros cuerpos llevan todavía las marcas de esa herencia. Cuando hoy sentimos frío y nos encogemos instintivamente, cuando buscamos el contacto de otro cuerpo para calentarnos, cuando nos sentimos más somnolientos en los días cortos del invierno, estamos expresando adaptaciones que se formaron durante miles de generaciones en un mundo mucho más frío que el nuestro. El cuerpo recuerda, aunque la mente haya olvidado. Y en ese recuerdo corporal hay una conexión con aquellos antepasados lejanos que cada noche, hace 30.000 años, cerraban los ojos confiando en que su cuerpo los mantendría vivos hasta el amanecer. El fuego ardía suavemente en el hogar. Las pieles cubrían los cuerpos agrupados. Los ritmos del cuerpo, antiguos como la especie misma, hacían su trabajo silencioso, regulando la temperatura, conservando la energía, llevando la conciencia hacia el sueño profundo donde el cuerpo se repara y se prepara para otro día. Y afuera, en la estepa helada, la noche continuaba su curso lento hacia el amanecer que eventualmente llegaría, trayendo consigo la luz pálida de un nuevo día en la edad de hielo. No todos los humanos de la edad de hielo dormían en refugios construidos por sus propias manos. La naturaleza, en su generosidad ocasional, ofrecía espacios que ya estaban formados, esperando ser habitados. Las cuevas y los abrigos rocosos fueron, para muchos grupos humanos, los primeros y más duraderos hogares, lugares donde generaciones enteras nacieron, vivieron, durmieron y eventualmente murieron, dejando tras de sí rastros que los arqueólogos descifran miles de años después. Una cueva es, en esencia, un refugio perfecto. Las paredes de piedra bloquean el viento de manera absoluta, sin rendijas por donde el aire helado pueda colarse. La temperatura en el interior de una cueva profunda permanece relativamente estable a lo largo del año, más fresca que el exterior en verano, más cálida en invierno. La roca misma actúa como un regulador térmico, absorbiendo el calor durante los periodos más templados y liberándolo lentamente cuando el frío exterior aumenta. Los humanos del Paleolítico reconocieron estas ventajas desde muy temprano. Las cuevas habitadas más antiguas de Europa datan de cientos de miles de años atrás, mucho antes del periodo que nos ocupa en este documental. Pero durante la Edad de Hielo, cuando el frío se volvió más intenso y la supervivencia más difícil, las cuevas adquirieron una importancia aún mayor. Aquellos grupos que tenían acceso a buenas cuevas en su territorio contaban con una ventaja significativa sobre aquellos que debían construir todos sus refugios desde cero. Encontrar una buena cueva no era simplemente cuestión de localizar cualquier abertura en la roca. Los humanos del Paleolítico evaluaban las cuevas potenciales con criterios precisos, desarrollados a través de generaciones de experiencia. La orientación de la entrada era crucial. Una cueva cuya boca mirara hacia el norte estaría expuesta a los vientos más fríos del invierno, mientras que una orientada hacia el sur recibiría la luz del sol durante las horas del día, calentando la roca de la entrada y creando un microclima más favorable. La profundidad de la cueva también importaba. Una cueva demasiado superficial ofrecía poca protección adicional respecto a un simple abrigo rocoso. Pero una cueva muy profunda presentaba sus propios problemas. La oscuridad total más allá del alcance de la luz del fuego, la dificultad de ventilar el humo, la humedad que se acumulaba en las zonas más internas. El equilibrio ideal era una cueva con suficiente profundidad para proteger del frío, pero no tanta como para crear problemas de habitabilidad. La forma de la entrada influía en cómo el viento penetraba en el interior. Una entrada amplia y expuesta permitía que el aire circulara libremente, enfriando el espacio. Pero una entrada más estrecha, especialmente si estaba parcialmente bloqueada por formaciones rocosas naturales, creaba una barrera contra las corrientes de aire. Los humanos aprendieron a modificar estas entradas, añadiendo estructuras de piedras, huesos y pieles que reducían la abertura y mejoraban el aislamiento sin bloquear completamente el acceso. El suelo de la cueva era otro factor importante. Un suelo de roca desnuda era frío e incómodo para dormir. Pero muchas cuevas tenían suelos de tierra o arena, materiales que proporcionaban cierto aislamiento y que podían cubrirse con pieles para crear superficies de descanso más cómodas. Con el tiempo, los restos de la ocupación humana, las cenizas de los fuegos, los desechos de la preparación de alimentos, los fragmentos de hueso y piedra,
se acumulaban formando capas que añadían aislamiento adicional. Los arqueólogos que excavan estas cuevas encuentran a menudo metros de sedimentos que representan miles de años de ocupación continua o intermitente. El agua era una consideración más compleja. Una cueva con una fuente de agua en su interior, un manantial o un goteo constante, tenía la ventaja de proporcionar agua potable sin necesidad de salir al exterior. Pero el agua también significaba humedad, y la humedad en un ambiente frío puede ser tan peligrosa como el frío mismo. La ropa húmeda pierde gran parte de su capacidad de aislamiento, y dormir en un ambiente húmedo puede provocar un enfriamiento peligroso del cuerpo. Las mejores cuevas eran aquellas que estaban razonablemente secas, con fuentes de agua accesibles pero no demasiado cerca de las zonas de habitación. Los abrigos rocosos, menos protegidos que las cuevas propiamente dichas pero más comunes en muchos paisajes, ofrecían un compromiso interesante. Un abrigo rocoso es esencialmente una saliente de roca que crea un espacio protegido debajo, como un techo natural sin paredes completas. La roca superior protege de la lluvia y la nieve, y proporciona cierta protección contra el viento, especialmente si el abrigo está orientado de manera favorable. Pero las corrientes de aire pueden circular por los lados, y la protección térmica es menor que la de una cueva cerrada. Para compensar estas limitaciones, los humanos que habitaban abrigos rocosos construían estructuras adicionales que cerraban parcialmente el espacio abierto. Muros de piedras apiladas, pantallas de pieles sostenidas por postes, cortinas de ramas entrelazadas, todo servía para bloquear el viento y crear un ambiente más controlado. El resultado era un espacio híbrido, parte natural y parte construido, que combinaba las ventajas del abrigo rocoso con las mejoras que la tecnología humana podía aportar. El fuego, como en todos los refugios paleolíticos, era el centro de la vida en cuevas y abrigos rocosos. Pero la gestión del fuego en estos espacios tenía sus particularidades. En una cueva profunda, el humo podía acumularse si no había suficiente ventilación, creando un ambiente irrespirable. Los humanos aprendieron a colocar sus hogueras cerca de la entrada, donde el flujo natural del aire ayudaba a extraer el humo hacia el exterior. En algunos casos, las corrientes de aire dentro de la cueva creaban chimeneas naturales, grietas o aberturas en el techo por donde el humo podía escapar. La roca de las paredes tenía otra propiedad útil: absorbía el calor del fuego y lo irradiaba lentamente durante horas. Una hoguera encendida cerca de una pared de piedra calentaba esa pared, y la pared continuaba emitiendo calor mucho después de que las llamas se hubieran reducido a brasas. Este efecto de almacenamiento térmico convertía las paredes rocosas en una especie de calefacción pasiva, un complemento valioso al calor directo del fuego. Las cuevas más famosas del Paleolítico, aquellas cuyos nombres reconocemos hoy, como las Caux, Altamira, Chauvet, son conocidas principalmente por sus pinturas rupestres. Estas extraordinarias obras de arte, creadas hace decenas de miles de años, nos revelan algo profundo sobre la relación de los humanos con estos espacios subterráneos. Las cuevas no eran simplemente refugios funcionales contra el frío. Eran también lugares de significado, espacios donde se realizaban actividades que iban más allá de la simple supervivencia. Las pinturas se encuentran a menudo en las partes más profundas de las cuevas, zonas que no eran habitadas de manera regular debido a la oscuridad y la falta de ventilación. Esto sugiere que los humanos del Paleolítico distinguían entre diferentes zonas de la cueva, asignando funciones distintas a cada una. Las áreas cercanas a la entrada, donde llegaba la luz natural y el humo podía escapar, eran las zonas de habitación cotidiana, donde se cocinaba, se trabajaba, se dormía. Las zonas más profundas se reservaban para otros propósitos, quizás ceremoniales o rituales, cuya naturaleza exacta solo podemos especular. Para los que dormían en cuevas, las noches tenían una cualidad particular. La oscuridad era más completa que en los refugios construidos, donde siempre había pequeñas aberturas por donde se filtraba algo de luz. Una vez que el fuego se reducía a brasas, la cueva se sumía en una negrura casi total, una oscuridad que nuestros ojos modernos, acostumbrados a la contaminación lumínica constante, rara vez experimentamos. En esa oscuridad, los otros sentidos se agudizaban. Los sonidos del exterior, el viento, los animales nocturnos, llegaban amortiguados por las paredes de piedra. Los sonidos del interior, las respiraciones de los compañeros dormidos, el crepitar ocasional de las brasas, adquirían una presencia más intensa.
El eco era otra característica distintiva de muchas cuevas. Las voces, los ruidos, incluso los ronquidos de los durmientes, rebotaban en las paredes de piedra, creando una acústica particular que variaba de una cueva a otra. Algunos investigadores han sugerido que la acústica de las cuevas pudo haber influido en su uso ceremonial, que los humanos del Paleolítico eligieron ciertas cuevas para sus pinturas y rituales precisamente por cómo sonaban en su interior. Si esto es cierto, habría añadido otra dimensión a la experiencia de dormir en estos espacios, una dimensión sonora que acompañaba a los durmientes durante sus noches subterráneas. La seguridad que ofrecían las cuevas era también notable. La entrada de una cueva es fácil de vigilar, y si es necesario, de defender. Los depredadores que podrían representar una amenaza, los lobos, los grandes felinos, los osos, tendrían que acercarse por una única dirección, dando tiempo a los ocupantes para prepararse. Esta seguridad relativa permitía quizás un sueño más profundo, menos interrumpido por la necesidad de vigilancia constante. No todas las cuevas estaban disponibles para la ocupación humana. Algunas eran refugio de otros animales, especialmente los osos de las cavernas, enormes criaturas que utilizaban las cuevas para su hibernación invernal. Las evidencias arqueológicas muestran que humanos y osos a veces competían por las mismas cuevas, ocupándolas en diferentes momentos, dejando sus respectivos rastros en los sedimentos. Pero esta competencia se desarrollaba generalmente en escalas de tiempo largas, con años o generaciones entre una ocupación y otra, más que en confrontaciones directas. Con el tiempo, las cuevas que habían sido habitadas durante generaciones adquirían un carácter especial. Los restos de ocupaciones anteriores, las herramientas abandonadas, los huesos de animales consumidos, las cenizas de fuegos antiguos, se acumulaban formando un registro del paso del tiempo. Los humanos que llegaban a una cueva previamente habitada encontraban estas evidencias de quienes los habían precedido, quizás sus propios antepasados, quizás grupos diferentes que habían pasado por allí en épocas lejanas. La cueva se convertía así en un lugar con historia, un espacio donde el pasado y el presente se encontraban. Y cuando la noche llegaba, cuando los habitantes de la cueva se acomodaban alrededor del fuego para dormir, lo hacían en un espacio que había acogido a generaciones de seres humanos antes que ellos. Las mismas paredes de piedra que los protegían del frío habían protegido a otros, las mismas sombras que danzaban con la luz del fuego habían danzado para otros ojos. En la oscuridad de la cueva, envueltos en pieles, con el sonido de las respiraciones de sus compañeros mezclándose con el eco de la piedra, los humanos de la edad de hielo cerraban los ojos y se dejaban llevar por el sueño, sabiendo que por esta noche, al menos, el frío no podría alcanzarlos. Durante mucho tiempo, cuando pensamos en los humanos de la edad de hielo, imaginamos únicamente a nuestra propia especie, el Homo sapiens, enfrentando los rigores del clima glacial. Pero la realidad era más compleja y, de alguna manera, más fascinante. Durante miles de años, no estuvimos solos en Europa. Otro tipo de humano había llegado antes que nosotros y había desarrollado sus propias formas de sobrevivir al frío, formas que llevaban perfeccionándose durante cientos de miles de años cuando nuestros antepasados directos comenzaron a llegar desde África. Los neandertales habitaron Europa y partes de Asia Occidental durante un periodo extraordinariamente largo. Su presencia se remonta a más de 300.000 años atrás, y durante la mayor parte de ese tiempo fueron los únicos humanos en el continente europeo. Cuando los Homo sapiens comenzaron a expandirse hacia el oeste, hace aproximadamente 45.000 años, encontraron un paisaje que ya estaba habitado, un paisaje donde los neandertales habían aprendido a vivir y a dormir en el frío de múltiples periodos glaciales anteriores. Los neandertales eran físicamente diferentes de nosotros, adaptados de maneras sutiles pero significativas a la vida en climas fríos. Sus cuerpos eran más robustos, con torsos anchos y extremidades proporcionalmente más cortas, una configuración que reduce la pérdida de calor al minimizar la superficie corporal expuesta en relación con el volumen. Sus narices, amplias y prominentes, calentaban y humedecían el aire frío antes de que llegara a los pulmones. Estas adaptaciones no eran casuales, sino el resultado de cientos de miles de años de evolución en un continente sometido a ciclos glaciales repetidos. Pero más allá de las adaptaciones físicas, los neandertales habían desarrollado tecnologías y comportamientos culturales para enfrentar el frío. Conocían el fuego desde mucho antes de que los Homo sapiens llegaran a Europa,
y lo utilizaban de maneras similares a las que hemos descrito en capítulos anteriores. Excavaciones en cuevas habitadas por neandertales han revelado hogares cuidadosamente construidos, con evidencia de uso prolongado y mantenimiento regular. El fuego era tan central para su supervivencia como lo sería después para la nuestra. La evidencia de que los neandertales usaban ropa es menos directa, pero igualmente convincente. Los raspadores de piedra que fabricaban, herramientas diseñadas específicamente para procesar pieles, aparecen en grandes cantidades en sus yacimientos. Es difícil imaginar para qué habrían procesado tantas pieles si no fuera para confeccionar algún tipo de vestimenta o cobertura. Las reconstrucciones basadas en el análisis del desgaste de estas herramientas sugieren que los neandertales pasaban cantidades significativas de tiempo preparando pieles, un trabajo que solo tendría sentido si esas pieles iban a ser utilizadas posteriormente. Sin embargo, hay indicios de que la ropa neandertal pudo haber sido menos elaborada que la de los Homo sapiens que llegarían después. Las agujas de hueso con ojo, esas herramientas delicadas que permiten coser prendas ajustadas y complejas, aparecen solo con la llegada de nuestra especie. Esto no significa que los neandertales fueran incapaces de crear ropa funcional. Pero quizás sus prendas eran más simples, capas de piel envueltas alrededor del cuerpo y atadas con correas, en lugar de las túnicas y pantalones cosidos que los Homo sapiens eventualmente desarrollarían. Las cuevas fueron refugios fundamentales para los neandertales, quizás incluso más que para los Homo sapiens posteriores. La arqueología muestra una preferencia clara por sitios en cuevas y abrigos rocosos, con menos evidencia de estructuras construidas al aire libre. Esto tiene sentido considerando que los neandertales evolucionaron en Europa, donde las cuevas eran abundantes, mientras que los Homo sapiens provenían de África, un continente con menos formaciones kársticas y donde las técnicas de construcción de refugios habían sido desarrolladas de maneras diferentes. Las cuevas neandertales muestran patrones de ocupación que revelan una vida doméstica organizada. En sitios bien estudiados, los arqueólogos han identificado áreas diferenciadas dentro del espacio de la cueva. Zonas donde se encendían los fuegos, zonas donde se fabricaban herramientas, zonas donde se procesaban alimentos, zonas donde probablemente se dormía. Esta organización del espacio sugiere una vida cotidiana estructurada, con rutinas establecidas y roles posiblemente diferenciados entre los miembros del grupo. El sueño de los neandertales, como tantas cosas sobre su vida, es algo que solo podemos reconstruir parcialmente. Pero es razonable suponer que seguían patrones similares a los que hemos descrito para los Homo sapiens: agrupamiento de los cuerpos para compartir calor, posiciones cercanas al fuego, turnos de vigilancia para mantener las brasas encendidas durante la noche. Sus cuerpos robustos, con mayor masa muscular y posiblemente mayor capacidad de almacenar grasa, les habrían proporcionado cierta ventaja en la generación de calor corporal, pero no la suficiente como para prescindir de las mismas estrategias culturales que todos los humanos del frío necesitaban. Una diferencia intrigante entre neandertales y Homo sapiens tiene que ver con el tamaño de los grupos sociales. La evidencia arqueológica sugiere que los grupos neandertales eran generalmente más pequeños, quizás de 10 a 15 individuos en comparación con los grupos algo mayores de Homo sapiens. Grupos más pequeños significan menos cuerpos para compartir calor durante la noche, menos personas para turnarse en la vigilancia del fuego, menos manos para recolectar el combustible necesario. Esta diferencia, aparentemente menor, pudo haber tenido consecuencias acumulativas a lo largo del tiempo. El periodo de coexistencia entre neandertales y Homo sapiens en Europa duró varios miles de años, un tiempo que resulta difícil de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. Durante esos milenios, ambas especies habitaron el mismo continente, ocuparon paisajes similares, enfrentaron los mismos desafíos climáticos. Es casi seguro que tuvieron contacto entre sí, contacto que en algunos casos fue lo suficientemente íntimo como para dejar rastros genéticos que persisten hasta hoy. Los europeos y asiáticos modernos llevamos en nuestro ADN un pequeño porcentaje heredado de los neandertales, evidencia silenciosa de encuentros que ocurrieron hace más de 40.000 años. Podemos imaginar, aunque solo sea como un ejercicio de la mente, el momento en que un grupo de Homo sapiens encontró por primera vez un refugio neandertal. Quizás lo encontraron vacío, abandonado por sus antiguos habitantes. Quizás encontraron los restos de ocupación anterior, los huesos de animales consumidos, las herramientas de piedra dejadas atrás, las cenizas de fuegos apagados hace tiempo.
Estos rastros les habrían dicho que no eran los primeros humanos en habitar esa tierra, que otros habían estado allí antes, viviendo, durmiendo, sobreviviendo de maneras que quizás no eran tan diferentes de las suyas. O quizás los encuentros fueron directos. Dos grupos, diferentes en apariencia pero reconociblemente humanos ambos, encontrándose en un valle, cerca de una fuente de agua, en las cercanías de una cueva que ambos consideraban deseable. ¿Qué sucedía en esos encuentros? Es algo que no podemos saber con certeza. Quizás intercambiaban objetos, conocimientos, genes. Quizás competían por recursos escasos. Quizás simplemente se observaban desde la distancia, cada grupo curioso sobre el otro pero cauteloso de acercarse demasiado. Gradualmente, a lo largo de miles de años, los neandertales desaparecieron. Las razones exactas de su extinción siguen siendo debatidas por los científicos. Algunos proponen que los Homo sapiens, con sus redes sociales más amplias, sus tecnologías ligeramente más avanzadas, o simplemente su mayor número, lo superaron en la competencia por recursos. Otros sugieren que cambios climáticos particularmente severos afectaron más a los neandertales que a los recién llegados. Probablemente, la realidad involucró una combinación de factores, un proceso gradual en el que las poblaciones neandertales se fueron reduciendo, generación tras generación, hasta que finalmente no quedó ninguno. Los últimos neandertales parecen haber sobrevivido en el sur de la península ibérica, en refugios rocosos cerca de lo que hoy es Gibraltar. Allí, protegidos quizás por la geografía, aislados de las poblaciones de Homo sapiens que ya dominaban el resto del continente, pequeños grupos de neandertales continuaron su existencia durante algunos miles de años más. Y luego, en algún momento hace aproximadamente 40.000 años, el último de ellos murió. Una especie humana que había existido durante cientos de miles de años, que había sobrevivido a múltiples glaciaciones, que había desarrollado cultura, herramientas, probablemente lenguaje, dejó de existir. Es un pensamiento solemne, que invita a la reflexión tranquila más que a la dramatización. En algún lugar de aquellas cuevas del sur de Europa, un último grupo de neandertales se acurrucó alrededor de un fuego para dormir, sin saber que eran los últimos de su especie, sin saber que después de ellos no habría más. Se cubrieron con pieles, compartieron el calor de sus cuerpos, vigilaron el fuego como habían hecho sus antepasados durante generaciones innumerables. Y cuando despertaron al día siguiente, siguieron con sus vidas, cazando, recolectando, preparándose para otra noche, sin ninguna conciencia de ser los protagonistas de un final. Nosotros, los Homo sapiens, heredamos el mundo que ellos dejaron atrás. Ocupamos las cuevas que habían sido sus hogares, cazamos los mismos animales que habían sustentado sus vidas, enfrentamos el mismo frío que habían enfrentado ellos. Y cuando dormíamos en esas cuevas, quizás sin saberlo, adoptábamos posturas y estrategias similares a las suyas, porque el frío no distingue entre especies y las soluciones efectivas tienden a ser universales. En cierto sentido, este capítulo de la historia humana nos recuerda que la supervivencia nunca está garantizada. Los neandertales fueron extraordinariamente exitosos durante un periodo de tiempo mucho más largo del que lleva existiendo nuestra propia especie. Desarrollaron adaptaciones físicas y culturales que les permitieron prosperar en condiciones que habrían resultado letales para cualquier humano no preparado. Y sin embargo, desaparecieron, dejando solo huesos, herramientas y un pequeño porcentaje de genes en nuestros propios cuerpos como testimonio de su existencia. Pero esta noche, mientras nos preparamos para el sueño, no pensemos en finales. Pensemos en todas esas noches, miles de ellas a lo largo de miles de años, en que los neandertales durmieron y despertaron, vivieron sus vidas, cuidaron de sus hijos, mantuvieron sus fuegos encendidos. Cada una de esas noches fue completa en sí misma, un ciclo de sueño y vigilia que no necesitaba conocer el futuro para tener sentido. Y en eso, quizás, no eran diferentes de nosotros, que cada noche cerramos los ojos sin saber lo que el mañana traerá, confiando simplemente en despertar cuando la luz regrese. Hay algo en la nieve que transforma el mundo de maneras que van más allá de lo visual. Cuando la nieve cubre la tierra, los sonidos cambian, los olores se atenúan, las distancias parecen alterarse. El paisaje que los humanos de la edad de hielo conocían durante los meses de invierno era un paisaje dominado por el blanco, un mundo donde la nieve no era una novedad estacional sino una presencia constante que duraba la mayor parte del año.
La estepa del mamut, ese vasto ecosistema que se extendía desde el oeste de Europa hasta el extremo oriental de Siberia, pasaba aproximadamente 8 o 9 meses al año cubierta de nieve. Solo durante el breve verano, cuando el sol se elevaba alto en el cielo y los días se alargaban hasta casi eliminar la noche, la nieve retrocedía temporalmente, revelando la tierra debajo. Pero incluso entonces, en las zonas más septentrionales, algunos parches de nieve persistían en las sombras, recordatorios de que el frío nunca estaba lejos. Para los humanos que habitaban este paisaje, la nieve no era simplemente un obstáculo a superar. Era un elemento del entorno con el que debían relacionarse de maneras complejas, aprendiendo a leer sus señales, a aprovechar sus ventajas, a minimizar sus peligros. La nieve, paradójicamente, podía ser tanto enemiga como aliada en la lucha contra el frío. Una de las propiedades más importantes de la nieve es su capacidad de aislamiento. La nieve fresca, especialmente la nieve seca y esponjosa que cae cuando las temperaturas son muy bajas, está llena de pequeñas bolsas de aire atrapadas entre los cristales. Estas bolsas de aire funcionan como un aislante térmico, similar en principio a las capas de aire atrapadas en las pieles que los humanos usaban para cubrirse. Un refugio cubierto por una capa gruesa de nieve está mejor aislado que uno expuesto directamente al aire frío y al viento. Los humanos del Paleolítico probablemente entendían esta propiedad de la nieve de manera intuitiva, a través de la experiencia acumulada de generaciones. Cuando la nieve se acumulaba sobre el techo de un refugio de pieles y huesos, no la retiraban necesariamente. Dejaban que formara una capa adicional de aislamiento, un manto blanco que añadía protección contra el frío exterior. El interior del refugio se mantenía más cálido, el combustible duraba más tiempo, las noches eran más llevaderas. Algunos pueblos del Ártico, en tiempos mucho más recientes, llevaron este principio a su conclusión lógica, construyendo refugios enteramente de nieve. El iglú de los Inuit es el ejemplo más conocido, una estructura donde la propia nieve, compactada y colocada en bloques, forma las paredes y el techo del refugio. No tenemos evidencia de que los humanos del Paleolítico construyeran estructuras similares, pero es posible que utilizaran la nieve de otras maneras, amontonándola alrededor de sus refugios para bloquear el viento, excavando en ventisqueros para crear espacios de emergencia, aprovechando las depresiones naturales que la nieve formaba en ciertos terrenos. El color blanco de la nieve tenía otras consecuencias para la vida cotidiana. La luz del sol, cuando aparecía durante los días de invierno, se reflejaba en la superficie nevada con una intensidad que podía resultar deslumbrante. Esta reflectividad, que los científicos miden con el término albedo, significaba que incluso los días nublados de invierno eran relativamente luminosos, la luz dispersa rebotando una y otra vez entre el cielo gris y la tierra blanca. Para los ojos humanos, acostumbrados a la penumbra del refugio y a las noches prolongadas, esta luz podía ser casi agresiva. Los pueblos árticos modernos desarrollaron gafas de nieve, dispositivos tallados en hueso o madera con ranuras estrechas que reducen la cantidad de luz que llega a los ojos. No sabemos si los humanos del Paleolítico tenían algo similar, pero es probable que al menos entendieran el problema y tomaran precauciones. Proteger los ojos con las manos o con tiras de piel cuando la luz reflejada era más intensa, limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor luminosidad, aprovechar la sombra de las formaciones del terreno. Caminar sobre la nieve presentaba sus propios desafíos. La nieve profunda dificulta enormemente el movimiento, cada paso hundiéndose en el manto blanco, consumiendo energía que en un entorno de recursos limitados no podía desperdiciarse. Los humanos del Paleolítico probablemente desarrollaron estrategias para minimizar este problema. Seguir los senderos ya trazados por otros miembros del grupo o por los animales era una solución obvia. Algunas especies, como los renos, crean caminos bien definidos en sus migraciones, senderos que los humanos podían aprovechar para sus propios desplazamientos. Las raquetas de nieve, otra invención de los pueblos árticos, son plataformas anchas que se atan a los pies para distribuir el peso del caminante sobre una superficie mayor, evitando que se hunda en la nieve. No tenemos evidencia arqueológica de que los humanos del Paleolítico europeo usaran este tipo de dispositivos, pero tampoco podemos descartarlo. Los materiales con que se fabrican, madera, cuero, fibras vegetales, rara vez se conservan en el registro arqueológico. Es posible que tecnologías similares existieran y simplemente no hayan dejado rastro.
La nieve también afectaba a los animales de los que dependían los humanos para su supervivencia. Las manadas de herbívoros, como los renos y los caballos salvajes, modificaban sus comportamientos según la profundidad y la consistencia de la nieve. Cuando la nieve era demasiado profunda, los animales tenían dificultades para encontrar alimento, ya que la vegetación quedaba enterrada e inaccesible. En estos periodos, las manadas tendían a congregarse en zonas donde la nieve era menos profunda, donde el viento la había barrido o donde la topografía creaba condiciones especiales. Los humanos que conocían bien su territorio sabían dónde encontrar a los animales en cada época del año, como la nieve redistribuía las poblaciones de presas a través del paisaje. Este conocimiento era crucial para la supervivencia, ya que permitía planificar las actividades de caza con mayor eficacia. Un grupo que comprendía la relación entre la nieve y el comportamiento animal podía anticipar dónde encontrar presas y cuándo sería el mejor momento para cazarlas. La llegada de la noche en el paisaje nevado tenía una cualidad particular. La nieve, con su alta reflectividad, capturaba y devolvía cualquier luz disponible. En noches de luna llena, el paisaje nevado se iluminaba con una claridad casi sobrenatural, la luz de la luna reflejada por millones de cristales de nieve creando una luminosidad difusa que permitía ver a considerable distancia. Estas noches claras eran también las más frías, cuando el cielo despejado permitía que el calor de la Tierra escapara rápidamente hacia el espacio. Pero para los humanos que necesitaban moverse durante la noche, por la razón que fuera, la luna llena sobre la nieve proporcionaba una iluminación que ninguna antorcha podía igualar. Las auroras boreales, esos despliegues de luz coloreada que danzan en los cielos de las regiones polares, habrían sido visibles durante muchas noches de invierno. No sabemos qué pensaban los humanos del Paleolítico sobre estos fenómenos, qué historias contaban para explicar esas cortinas de luz verde y violeta que se movían lentamente sobre el horizonte. Pero es casi seguro que las observaban, quizás desde la entrada de sus refugios, envueltos en pieles, contemplando el espectáculo silencioso antes de retirarse a dormir. El sonido del paisaje nevado era otro elemento distintivo de la experiencia invernal. La nieve absorbe el sonido, amortiguando los ruidos y creando un silencio profundo que puede resultar casi inquietante para quienes no están acostumbrados a él. Los pasos sobre la nieve producen un crujido característico, especialmente cuando las temperaturas son muy bajas y los cristales de nieve están secos y compactados. Este sonido, que viaja lejos en el aire frío y quieto, podía delatar la presencia de otros seres, tanto humanos como animales. Los refugios en el paisaje nevado se convertían en islas de calor y humanidad en medio de la vastedad blanca. Desde el exterior, un refugio podía ser casi invisible, especialmente si estaba parcialmente enterrado y cubierto de nieve. Solo el humo que se elevaba del fuego interior, una columna gris contra el cielo, revelaba su presencia. Este humo era visible a gran distancia, una señal que podía atraer tanto a amigos como a extraños, a otros grupos humanos que buscaban refugio o recursos. Dentro del refugio, protegidos del frío exterior, los humanos pasaban las largas horas de oscuridad invernal. El contraste entre el interior tibio y el exterior helado era extremo, un recordatorio constante de la delgada línea que separaba la supervivencia de la muerte. Cada vez que alguien salía del refugio para cualquier necesidad, aunque fuera brevemente, experimentaba ese contraste en su propio cuerpo, el golpe del aire frío, el crujido de la nieve bajo los pies, la vastedad del paisaje blanco extendiéndose en todas direcciones. El regreso al refugio después de estas salidas debía ser un alivio profundo. Pasar de la inmensidad helada a la intimidad cálida del espacio compartido, de la luz blanca y fría del exterior a la luz anaranjada y parpadeante del fuego, de la soledad del paisaje a la compañía de los otros. Estos contrastes, repetidos día tras día durante los meses de invierno, habrían creado una apreciación profunda del refugio, una comprensión visceral de su importancia que iba más allá de lo meramente práctico. Las estaciones, en este mundo paleolítico, no eran abstracciones del calendario sino realidades vividas en el cuerpo y en el paisaje. La llegada del invierno se anunciaba con los primeros copos de nieve, con el descenso de las temperaturas, con el acortamiento de los días. El retroceso de la nieve en primavera traía consigo un mundo transformado, la tierra emergiendo lentamente bajo el manto blanco, los arroyos comenzando a fluir de nuevo, los primeros signos de vegetación verde apareciendo en los lugares más protegidos. Pero durante los meses más fríos,
Cuando la nieve dominaba el paisaje y las noches parecían interminables, los humanos vivían en un mundo reducido a lo esencial: el refugio, el fuego, el grupo, las reservas de alimento, el conocimiento acumulado de cómo sobrevivir hasta que el calor regresara. Y cada noche, cuando cerraban los ojos para dormir, el paisaje blanco seguía ahí afuera, silencioso e inmóvil, esperando el amanecer que eventualmente llegaría, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados, anunciando un nuevo día en la edad de hielo. Hemos recorrido un largo camino juntos a través de este documental. Desde las primeras imágenes de la estepa helada hasta los refugios de huesos de mamut, desde las pieles cuidadosamente curtidas hasta el fuego que nunca se apagaba del todo, desde los cuerpos agrupados para compartir calor hasta los ritmos antiguos que gobernaban el sueño de nuestros antepasados. Ahora, mientras este viaje se acerca a su fin, podemos detenernos un momento para contemplar lo que hemos aprendido y lo que permanece, incluso ahora, en nosotros mismos. Los humanos que dormían en la edad de hielo no eran fundamentalmente diferentes de nosotros. Sus cerebros tenían el mismo tamaño, sus cuerpos funcionaban según los mismos principios, sus necesidades básicas eran las mismas que las nuestras. Necesitaban calor, alimento, descanso, compañía. Necesitaban sentirse seguros para poder cerrar los ojos y abandonarse al sueño. Y encontraron maneras de satisfacer esas necesidades en un entorno que, desde nuestra perspectiva moderna, parece casi imposiblemente hostil. Lo que los distinguía de nosotros no era su naturaleza, sino sus circunstancias. Vivían en un mundo sin electricidad, sin calefacción central, sin las innumerables comodidades que hoy damos por sentadas. Cada noche de sueño era el resultado de un esfuerzo colectivo, de conocimientos acumulados durante generaciones, de habilidades transmitidas de padres a hijos a lo largo de miles de años. El simple acto de dormir, que para nosotros requiere poco más que encontrar una cama y cerrar los ojos, para ellos involucraba todo un sistema de supervivencia que debía funcionar correctamente cada vez. Y sin embargo, lo lograban. Noche tras noche, invierno tras invierno, generación tras generación. Los humanos del Paleolítico no solo sobrevivían en el frío, sino que vivían vidas completas, con alegrías y tristezas, con relaciones y conflictos, con arte y espiritualidad. Las pinturas rupestres que dejaron en las cuevas de Europa nos muestran que tenían tiempo y energía para algo más que la mera supervivencia. Después de asegurar el calor y el alimento, después de preparar el refugio para la noche, todavía les quedaba capacidad para crear, para imaginar, para expresarse de maneras que trascienden las necesidades inmediatas del cuerpo. El sueño era parte integral de este equilibrio. Un sueño reparador permitía que el cuerpo se recuperara de los esfuerzos del día, que la mente procesara las experiencias y consolidara los aprendizajes, que el espíritu encontrara el descanso necesario para enfrentar los desafíos del mañana. Sin ese sueño, sin esa regeneración nocturna, la vida en la edad de hielo habría sido insostenible. El sueño no era un lujo, era una necesidad tan fundamental como el alimento o el fuego. Las estrategias que desarrollaron para dormir en el frío nos dicen mucho sobre su inteligencia y su capacidad de adaptación. No aceptaron pasivamente las condiciones que encontraron, sino que las modificaron activamente, creando microambientes donde la vida humana podía florecer incluso cuando el mundo exterior era inhóspito. Excavaron refugios en la tierra, levantaron estructuras con los huesos de los animales que cazaban, procesaron pieles para convertirlas en aislamiento térmico, dominaron el fuego y lo mantuvieron encendido durante las noches más largas. Cada una de estas innovaciones representaba un triunfo del ingenio humano sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero quizás la estrategia más importante, la más fundamental de todas, era también la más simple: permanecer juntos. Los humanos del Paleolítico entendían, aunque probablemente no en términos que nosotros reconoceríamos como científicos, que el grupo era la unidad básica de supervivencia. Un individuo aislado, por muy hábil y fuerte que fuera, tenía pocas posibilidades de sobrevivir a largo plazo en aquel entorno. Pero un grupo, con sus recursos compartidos, sus conocimientos diversos, sus múltiples manos para realizar las tareas necesarias, podía prosperar donde el individuo fracasaría. Este principio se manifestaba de manera muy directa en la forma de dormir. Los cuerpos agrupados, compartiendo calor bajo las pieles, formaban una unidad térmica que era más que la suma de sus partes. El calor que generaba cada cuerpo beneficiaba a todos los demás,
y el frío que cada uno habría sufrido por separado se diluía en el calor colectivo. Era una metáfora física de una verdad más profunda, que los humanos somos seres sociales, diseñados para vivir y prosperar en comunidad. Esta verdad sigue siendo válida hoy, aunque las circunstancias hayan cambiado radicalmente. Ya no necesitamos agruparnos para compartir calor corporal durante las noches de invierno. Tenemos calefacción, tenemos mantas térmicas, tenemos todas las comodidades de la vida moderna. Pero la necesidad de conexión, de pertenencia, de sentirse parte de algo más grande que uno mismo, esa necesidad persiste. Es parte de lo que somos, grabado en nuestros genes por miles de generaciones de ancestros que sobrevivieron precisamente porque permanecieron juntos. El fuego, ese compañero constante de los humanos desde tiempos inmemoriales, sigue teniendo un lugar especial en nuestra psicología. Hay algo en el resplandor de las llamas, en el crepitar de la madera, en el calor que irradia un fuego, que nos atrae y nos tranquiliza de maneras que van más allá de lo racional. Estudios modernos han demostrado que observar un fuego reduce la presión arterial y promueve estados de relajación. Es como si nuestros cuerpos recordaran, a un nivel muy profundo, todas esas noches ancestrales junto al hogar, todas esas generaciones que encontraron seguridad y confort en el círculo de luz que el fuego proyectaba. El sueño mismo, ese estado de vulnerabilidad al que nos entregamos cada noche, conecta con algo muy antiguo en nosotros. Cuando cerramos los ojos y dejamos que la conciencia se disuelva, estamos realizando el mismo acto que nuestros antepasados del Paleolítico realizaban hace 30.000 años. Los mecanismos fisiológicos son idénticos, los ritmos circadianos que gobiernan nuestros sueños son los mismos, las necesidades que el sueño satisface no han cambiado. En ese sentido, cada noche de sueño es un pequeño regreso a nuestros orígenes, una reconexión con la larga cadena de seres humanos que nos precedieron. El mundo de la edad de hielo ya no existe. Los grandes glaciares se retiraron hace miles de años. La estepa del mamut dio paso a otros ecosistemas. Los mamuts y rinocerontes lanudos desaparecieron junto con el clima que los sustentaba. Los descendientes de aquellos humanos que dormían en refugios de huesos y pieles se dispersaron por todo el planeta, desarrollando nuevas culturas, nuevas tecnologías, nuevas formas de vida. Eventualmente, algunos de ellos inventaron la agricultura, construyeron ciudades, desarrollaron la escritura y comenzaron el largo camino que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Pero algo de aquel mundo antiguo permanece en nosotros. Permanece en nuestros cuerpos, que todavía están adaptados para conservar calor, que todavía responden al frío con escalofríos y vasoconstricción, que todavía buscan instintivamente el contacto con otros cuerpos cuando la temperatura desciende. Permanece en nuestras mentes, que todavía encuentran confort en el fuego, que todavía se sienten más seguras en compañía que en soledad, que todavía necesitan la oscuridad y el silencio para alcanzar el sueño profundo. Permanece en nuestra cultura, en las historias que contamos, en los rituales que practicamos, en la forma en que organizamos nuestras vidas alrededor de ciclos de actividad y descanso. Esta noche, cuando tú que escuchas estas palabras te prepares para dormir, estarás participando en una tradición que se remonta a los orígenes mismos de nuestra especie. Las circunstancias serán diferentes, por supuesto. Probablemente no necesitarás preocuparte por mantener un fuego encendido ni por agruparte con otros para compartir calor. Pero el acto fundamental, ese abandono gradual de la vigilia, ese deslizamiento hacia el mundo de los sueños, es el mismo que experimentaban nuestros antepasados hace 30.000 años, el mismo que han experimentado todos los seres humanos que han vivido desde entonces. El frío de la edad de hielo era real y peligroso, pero los humanos encontraron maneras de enfrentarlo. Lo hicieron con inteligencia, con cooperación, con las herramientas y técnicas que su cultura les proporcionaba. Y lo hicieron, sobre todo, cuidándose unos a otros, reconociendo que la supervivencia individual estaba inextricablemente ligada a la supervivencia del grupo. Cada noche, cuando el sol se ponía sobre la estepa helada y las temperaturas comenzaban a descender, los humanos del Paleolítico se reunían en sus refugios, encendían sus fuegos, se cubrían con sus pieles y se preparaban para dormir juntos, confiando en que el grupo los mantendría a salvo hasta el amanecer. Hay algo profundamente reconfortante en esta imagen. A través de todas las dificultades, a través de todos los desafíos que el clima extremo presentaba, los humanos encontraron la manera de descansar. Encontraron la manera de cerrar los ojos con algo parecido a la paz,
sabiendo que habían hecho todo lo posible para asegurar su supervivencia y la de los suyos. Y cuando despertaban a la mañana siguiente, vivos y listos para otro día, era una pequeña victoria, una reafirmación de que la vida humana podía persistir incluso en las condiciones más adversas. El fuego se ha apagado hace mucho tiempo. Los refugios de huesos de mamut se han convertido en yacimientos arqueológicos. Los paisajes helados de la estepa del mamut han dado paso a los bosques y las praderas del Holoceno. Pero el sueño continúa, noche tras noche, generación tras generación, conectándonos con todos aquellos que vinieron antes y con todos los que vendrán después. Es una herencia silenciosa, invisible, pero profundamente real. Y ahora, mientras estas palabras llegan a su fin, puedes permitirte sentir esa conexión. Puedes dejar que tu cuerpo se relaje, que tu respiración se haga más lenta y profunda, que tus pensamientos se vayan difuminando gradualmente. El viaje que hemos hecho juntos a través de la edad de hielo está terminando, pero el sueño que viene es el mismo sueño antiguo, el mismo descanso que los humanos han buscado y encontrado desde que existen. Que tu sueño sea tranquilo, que el calor te acompañe, y que al despertar, como despertaban nuestros antepasados cuando la luz del amanecer se filtraba en sus refugios, encuentres un nuevo día esperándote, lleno de posibilidades, conectado a través de una cadena ininterrumpida de sueños con todos los que han dormido antes que tú.